había mucho prejuicio en donde, ay no, trabajar con puras mujeres va a ser muy conflictivo, va a ser muy difícil, todas tienen muchas emociones. El mundo de los negocios se creó por hombres y está hecho para hombres y todavía las mujeres no hemos logrado reconvertirlo y crear, habemos muchas caminándolo y creando estos nuevos formatos, pero al final los estamos creando dentro de nuestras empresas. Todavía no hemos podido realmente mover al sistema por completo. El sistema está hecho por y para hombres, punto. Si yo tuviera 20 años y estuviera tratando de ser influencer, yo creo que ese mundo estaría bien difícil. No hay banes de despensa. Ojalá algún día. La terapia es casi, casi obligatoria. El dinero es toda la libertad que de alguna forma yo perdí a los 17 al ser mamá. No tengo por qué ser amiga de todas las personas porque no es real, pero sí hay una alianza que quiero respetar siempre en un mundo tan feroz como puede ser ¿no? El de los negocios, ¿no? Yo les preguntaba como, ¿cuál es la cantidad de dinero que así serías, ya, dejo de trabajar? Hay una corriente hoy nueva de no comprar casa, ¿no? De tener casa rentada. ¿Qué opina de eso? ¿Sabes cuál es la diferencia entre una empresaria que factura $10,000 y una que factura 5 millones? No es suerte. Es que sabe acortar el tiempo entre sus pensamientos y la ejecución. Hoy tenemos en la mesa a Liliana Olivares. Ella es fundadora de Adulting y ha acompañado a miles de personas a construir una vida adulta mucho más consciente, alineada y financieramente exitosa. Comenzamos. Qué ilusión tenerte aquí. Eres, creo que una de las mujeres más congruentes que conozco y eso me encanta de ti. Es algo que te admiro, que te aplaudo y que me encanta tener cerca. Y quiero que empecemos platicando de ese tema, porque tú empleas mujeres, eres verdaderamente pro mujeres, pero real, no nomás del wiri wiri. Por eso digo que sí eres congruente y lo sé porque lo has sido conmigo. Cuando me has tenido que dar feedback de algo, siempre has ido buscando la mejora y creo que tu postura es real y me encanta. Quiero que me hables un poquito de ese tema. Es lo más bonito que me han dicho en muchos años, porque creo que es muy difícil ser congruente en un mundo en donde te jala para diferentes lados. Y yo ya viví una vida siendo no congruente y me da mucha pena haber sido esa persona que fui antes, como en el trabajo, con la gente que trabajaba conmigo. También creo que tenía muchísimo menos herramientas para lidiarlo y creo que conforme me fui integrando a este mundo feminista de los negocios del cual yo venía del mundo contrario completamente, ni sabía que existía algo en donde las mujeres se podían apoyar a otras mujeres, eso fue totalmente nuevo y lo descubrí tarde, lo descubrí como a los 30 años, ¿sabes? O sea, como que pasé todos los 20 no sabiendo y llegué a un lugar en donde había mucho prejuicio en donde, ay no, trabajar con puras mujeres va a ser muy conflictivo, va a ser muy difícil, todas tienen muchas emociones, y sí con un poco yo también de ese mismo miedo que ya se me había dicho antes, pero también con mucha curiosidad porque sabía que no iba a ser peor que lo que ya había vivido antes, que era trabajar con puros hombres. Entonces dije, ¿qué más mal va a ser, verdad? Y en efecto no estuvo tan jodido. O sea, al principio fue que, ok, tal vez no sé hacerlo perfecto. Y después descubrí que lo único, el reto era hacerlo de verdad, hacerlo genuino, ¿no? Porque tienes como que es de repente un grupo, como en todos lados, también hay un grupo de hombres fingiendo que son amigos, que son compadres y no termina siendo así y es muy competitivo, ¿no? Y creo que pasa lo mismo de este mismo género, ¿no? En donde hay más, en donde puede haber competencia, en donde no puede haber, encontrar una forma de competencia justa o leal, donde puedas encontrar colegas, ¿no? Donde se sienta solo mucha amenaza. Y yo también eso lo viví de otras mujeres de esta industria y dije, ok, bueno, pues yo no quiero ser esa persona. Y rápidamente me encontré en una situación de poder y eso me permitió el vivir muy cercanamente si querías estar del lado bueno o del lado malo. Y desde un lugar muy real, a mí me encantó alguna vez que Blanca Heredia, politóloga a lo máximo, dijo en un panel, ¿no? Que estábamos ella, yo, más mujeres, y dijo, es que las mujeres no tenemos que ser amigas, con que seamos aliadas es suficiente. Y Wow. dije, tiene toda la razón. No tengo por qué ser amiga de todas las personas porque no es real, pero sí hay una alianza que quiero respetar siempre en un mundo
tan feroz como puede ser ¿no? El de los negocios. 100%. Me encanta. Y creo que, o sea, cuando digo que me consta, es que es eso que dices de ser aliada. Digo, yo sí te considero una amiga porque me he podido acercar a ti en temas como a lo mejor de consejos y sobre todo como al principio de mi carrera. Y cuando yo subí, y esto te vas a acordar y quiero contárselos para las personas que nos ven o nos escuchan que no saben que esto pasó. Cuando yo subí la junta de consejo de CECEN de hace, creo que fue el año pasado, eran puros hombres y recibí un mensaje tuyo diciéndome, como cuestionándome y dándome pues entre feedback y hint de, oye, ¿por qué no hay mujeres? No está congruente, ¿qué onda? Y me pareció hermoso recibirlo porque fue el único mensaje que recibí como señalando un poco ese tema y o sea, siento que viene en un lugar de darte esta información por si no la tenías considerada y que puedas tomarla en cuenta para mejorar. Y bueno, fue cuando yo te dije como, oye, sí invité mujeres y de todas las que invité, ninguna se pudo hacer el tiempo y ninguna pudo responder como afirmativamente a mi invitación y acabé con un consejo de hombres. A partir de eso, de que tú me hiciste como esa observación, se empezó a generar como una serie de acciones que se desencadenó porque yo justo subí, tapé tu nombre, pero puse como, me encanta que hubo alguien que cuestionara un consejo de hombres y qué bueno que exista por lo menos alguien que esté echando ojo, ¿no? Y a partir de ese story me buscaron otras mujeres que yo no conocía diciéndome como, oye, yo levanto la mano para participar en tu consejo y se me hizo, uno, increíble que una mujer levante la mano para decir, yo valgo para ser tu consejera, tómame en cuenta y estoy disponible. Y así fue como se sumó la primer consejera mujer al consejo de CECEN, porque este es el segundo consejo que tenemos. El primero lo tenía en Tehuacán y en Tehuacán todavía es una ciudad muy chiquita donde el mercado laboral está básicamente lleno de hombres. Y si yo quería tener un advice de alguien que tuviera una carrera que me pudiera servir, pues tenía que ser hombre porque era lo que tenía disponible en ese momento. Pero ya llegando a México, las posibilidades se me abrieron. En fin, me encanta esa parte de la congruencia y lo quería resaltar en la parte de la introducción de esta plática, porque creo que así como tú me hiciste esta observación buscando el bien, creo que hay que reconocer estas cosas en las mujeres y la verdad es algo que sí te admiro un montón. Y me gustaría preguntarte, porque sé que creciste con un papá muy visionario en el sentido de coaches de 30 años que te ponía a meditar, que tenía, o sea, que de verdad entendía la importancia de las habilidades suaves, de las soft skills en el mundo en general, pero en el mundo de los negocios. Y creo que eres hablando de la congruencia, un vivo ejemplo de eso también. Eres una mujer con unos hard skills muy admirables. Creo que técnicamente conoces tu negocio perfectamente. Tienes toda la información a nivel finanzas, inversiones y demás espectacular. Pero creo que también tienes un manejo de tus habilidades blandas impresionante. ¿Cuánto de todo esto que fuiste? Porque al final en la educación de cómo creces es algo que se te mete en las entrañas. ¿Cuánto de esto crees que juega un papel vital hoy en tus negocios? Creo que me ha jugado para mucho bien y para mucho mal. Okay. Y me sigue jugando para mucho mal. Entonces no sé si lo apreciaría tanto como tu amiga. Pero porque, a ver, desarróllame ese punto. Lo bueno es que estos soft skills me han permitido utilizarlos para conectar con mi audiencia y en este caso mis clientes. O sea, creo que sí tengo la capacidad, no solamente por haber estudiado algo teatral, sino por haber tenido un papá que constantemente nos desarrollaba tener emociones en todo lo que hacíamos, el que puedo no ser acartonada. ¿Sabes? Es como esa gente que tú decides no tiene alma, es amor. O sea, como hay algo que no te permite conectar. Y no solamente a cámara, yo conozco gente en la vida real que yo digo, ¿por qué me habla como si estuviera atendiéndome en call center, no? O sea, de que sé normal, no sé, como que no logran. Y para mí eso ha sido un beneficio porque me permite ser yo y ser muy transparente
en ese momento, en ese lugar, siempre, ¿no? Me acaba de pasar el fin de semana con unos amigos que estábamos, unos amigos y yo, en una negociación. Después fuimos a comer y me dijo, es que todo el tiempo estabas con jeta. Y yo, fuck, ¿no? O sea, de que yo estaba tratando de ser solo neutral. Y no, y me quedé pensando en eso, en donde puedo ser transparente, pero eso me permite llegar a hacer eso y me permite también tener una muy buena intuición de cómo son las personas en realidad. Eso sí, creo que es mi mayor win en los negocios. O sea, he desarrollado una técnica suficientemente eficaz y eficiente que en mi cerebro rápidamente, sin ser un prejuicio, sino realmente el decir, no, esta persona es bullshit, o sí. Y también me ha costado trabajo, de repente he encontrado 2, 3 personas donde digo, necesito más tiempo para figuring out qué está pasando, Ajá. pero pocas veces en mi vida, yo creo que solo una vez he cometido el error de tener un mal juicio de una persona con la que hago negocios o amistades o relaciones. O sea, sí, genuinamente creo que esa es una de mis mayores fortalezas. Me ha jugado en contra Justo. porque cuando decidí fundar Adulting, decidí que iba a hacer bajo mis propias reglas hacer estos negocios y todas mis negociaciones y todo lo que yo hiciera. Y una de esas reglas que yo me prometí era que siempre iba a ser honesta a lo que yo sentía y lo iba a expresar asertivamente. Antes siento que era muy impulsiva, ¿no? Y después ya más grande, como que también un chorro de terapia, me permitió el decir, voy a decir esto o me voy a calmar, ¿no? Porque antes sí podía ser muy explosiva de, te me vas a la chingada, pero ahorita mismo, ¿no? O sea, por eso digo que hay bastantes episodios de mi vida que digo, qué pena que fui así. Ahorita ya no. Y fue muy decepcionante el que la mayoría de las veces que yo he expresado sentimientos muy bien enmarcados, aún así no han sido bien recibidos. Y he quedado como, Liliana es muy emocional. Y eso ha sido algo que no he podido lidiar y me ha costado mucho trabajo en cómo ya lo hice bien, lo dije bien, es una... Se dijo todo lo que se tenía que decir en el lugar correcto de una forma prudente y aún así hacer estas negociaciones con hombres e incluso con mujeres, porque me pasó lo mismo, en una negociación específica, que sale y se deriva de un programa de televisión tan famoso y así, y que aún así haya sido tan mal recibido, ha sido frustrante. Entonces no he logrado hasta la fecha encontrar como estos soft skills para poder decir de una forma genuina como, oye, más allá de los negocios, yo sentí, cuando utilizas esta palabra ya valió madres y que quiero que no valga madres para poder tener una negociación en donde haya humanidad dentro de eso y no solamente business-wise, no siento que se haya logrado del todo. No sé si es porque también el mundo allá afuera no está preparado para hacerlo así. Yo te voy a decir una cosa. Yo pienso que el mundo de los negocios se creó por hombres y está hecho para hombres y todavía las mujeres no hemos logrado reconvertirlo y crear, habemos muchas caminándolo y creando estos nuevos formatos, pero al final los estamos creando dentro de nuestras empresas. Todavía no hemos podido realmente mover al sistema por completo. El sistema está hecho por y para hombres, punto. Cuando tú dices la parte de la palabra yo siento, si tú te vas a cualquier escuela de negocios donde te hablan de justamente cómo poner tu opinión afuera, te van a decir que evites por completo la palabra yo siento. Y si bien es algo que yo también he disminuido en mi vocabulario a la hora de operar, sobre todo con colaboradores y en negociaciones, porque una vez más, yo siento que no lo estás haciendo bien, no, pues ¿dónde están mis KPIs, no? No. Yo siento que no te, es ambiguo y entiendo el por qué hay que disminuir la palabra siento, pero creo que lo que dijiste al final del mundo todavía no está preparado, el mundo de los negocios todavía no está preparado para el yo siento. Sí, creo que esa es la respuesta, porque para mí el poner el yo siento en la mesa, sobre todo en una negociación o en una plática donde estás hablando con humanos, no con robots. Querer evitar o anular la palabra siento está
está culero y ni siquiera creo que sea asertivo del todo, porque al final existe el salario emocional, existe el ambiente laboral, o sea, y esos también son indicadores que se miden y los rankean, y entonces pasan de ser lo siento a es un indicador de ambiente laboral que está en un número. Pues no deja de ser un ciento, solo está puesto en un número, pero en una negociación no existe eso. Entonces, para mí sí ha sido súper importante poner lo que siento en las negociaciones. Y creo, por lo menos en mi visión, que si voy a empezar un negocio y el siento no se puede poner en la mesa, entonces lo que siento es que me tengo que parar de la mesa y que esa no es la mesa correcta en la que tengo que estar sentada. Porque el mundo de los negocios es de humanos. Si bien las mujeres expresamos más, o se dice que expresamos más, y sí, al ser cíclicas creo que tenemos también otro tipo de cambios, y un día llegas de una forma y otro día llegas de otra, un día eres un poquito más impulsiva, otro día estás más recatada. Sí tenemos esta ciclicidad y creo que hemos querido jugar a, de pronto como no ser mujeres, a jugar al mundo de los hombres, a evitar que sí somos cíclicas, que sí sentimos, que sí, que hay otras cosas en la mesa. Y un poco mi visión realmente es, no, güey, yo sí soy vieja, bien chingona, y sí siento, y sí soy cíclica, y hoy en mi juego hormonal vengo más sensible, y ¿sabes qué? Si eso no se puede poner en la mesa, oye, no voy a construir una relación contigo a largo plazo donde yo no puedo sentir. Sí, es que la masculinización para poder entrar en este juego es lo que a mí personalmente lo practiqué desde los 18 años. Es sumamente agotador, es sumamente agotador. Y lo hice por 15 años, no es que llevo toda la vida haciéndolo, ¿no? 30 años. Y fue good enough para decir no más. Sí, me parece que, en efecto, la integración de ambas es muy importante. Sobre todo, por ejemplo, yo que todo mi mundo se construye a través de números, ¿no? Y de finanzas, etc. Esa parte la sé aterrizar muy bien, esa parte la sé medir, eso lo tengo resuelto. Y yo sé que mi contraparte la tiene resuelta. Pero la idea de poder integrar tus soft skills para que sea más exitoso cualquier cosa que estés haciendo, me parece que es necesaria hacerla, porque como tú dices, que no nos vamos a deshumanizar, ¿no? Y esto es parte tan importante, y incluso manejar una empresa, como tú dices, es más importante, ¿no? Estudios donde prefieren que les pagues menos y les des más días de vacaciones. Eso habla donde también están de generación que estamos empleando, nos está diciendo necesito descansar, necesito sentirme bien, necesito algo que el dinero en este momento no alcanza a cubrir, porque no va a cumplir las expectativas necesarias ni para la empresa ni para el empleador, ¿no? Entonces, creo que en general esos soft skills 1000 veces me han jugado más a favor, pero sí me sorprende cómo ya en este punto de mi vida, en esta situación de mi carrera, ya pensaría uno que ya estás más allá de eso, y no, ¿no? Y luego volteas a ver y dices, claro, la vicepresidenta está mencionando cómo en Estados Unidos, cómo se siente la chingada tener este tipo de negociaciones y este tipo de trabajo, ¿no? Que dices, es que no hay posición en este mundo en una mujer en donde se sienta 100% cómoda y su contexto esté hecho para que, como sea su personalidad de mujer fuerte, eficiente, eficaz, aún así se integre por completo, pues no. Pero creo que el mundo está avanzando hacia eso, espero yo. Pues yo también. Creo que también ahí nos toca a las que estamos ahorita en posiciones empresariales y que estamos creando contenido de negocios, hablar de esto y ponerlo sobre la mesa y empezar a promoverlo también de cierta forma. Y eso no quiere decir que nos vamos, o sea, yo hablo mucho de la tolerancia a la frustración y de hacer un buen manejo de tus emociones. Eso no quiere decir que tienes que estar desbordando en el trabajo y hacer o sea, es importante también recalcar eso. Hay skills de resiliencia y de fortaleza que hay que trabajar, por supuesto. Y hay muchas cosas que a nivel emocional puedes trabajarlos como assets, pero eso no quiere decir que tengas que ignorarlos y reprimirlos. O sea, es importante verlos y saber, como tú dices, enmarcarlos de forma correcta y presentarlos de forma correcta, porque muchas veces no es el fondo, es la forma. Y en los negocios, el fondo es forma y la forma es fondo. Entonces,
si tú sientes algo, está fantástico, no hay que reprimirlo, solamente hay que saber primero integrarlo tú, desmenuzarlo, ser muy objetiva y crítica con esto, o sea, como voy a poner esto afuera, pero ¿dónde cae ¿no? Y cómo lo voy a presentar, porque tampoco puede ser sino después una cuestión todo de capricho o de no integrar esta emoción, que creo que ahí entra mucho el factor terapia y te quisiera preguntar, ¿qué tan importante es la terapia para ti como asset en el mundo empresarial? Me parece necesaria. O sea, no creo que una persona que esté a cargo de su empresa no esté por un nivel de estrés fuera de control que requiera un desahogo, pero también una confrontación de las decisiones que estás tomando, porque es mucha responsabilidad. Lo que sea que estés haciendo. Para todos, estar a cargo de algo es muy importante, ¿no? Por eso estamos a cargo de eso. La terapia, aparte en mi vida, pues forma parte vital, ¿no? Yo crecí entre psicólogos, mi papá es psicólogo, mis tíos son psicólogos, mi hermana es psicóloga, o sea, toda mi familia son psicólogos y psicoanalistas así hardcore de que vamos a diván, o sea, estamos hechos a ver eso. Em, entonces, para mí es algo natural, sí es un mantenimiento de vida, ¿no? O sea, está integrado al 100%. Sobre todo también creo que en este mundo en donde yo personalmente ahorita tengo una vida que está combinada entre lo empresarial y el mundo digital y redes, que es un mundo bien nuevo para navegar. Yo, bendito Dios, lo encontré grande, porque si yo tuviera 20 años y estuviera tratando de ser influencer, yo creo que ese mundo estaría bien difícil. O sea, Sí. más vale que tengas un gran autoestima para lidiarlo y navegarlo. Creo que qué bueno que esto me tocó ya así con más preparada para hacerlo, pero la terapia me parece sí o sí, ¿no? En Adulting, la primera prestación que tuvimos fue terapia. O sea, no hay banes de despensa. Ojalá algún día. La terapia es casi obligatoria. Sobre todo porque lo que nosotros hacemos en Adulting implica muchísima contención del cliente. No nada más es una estrategia financiera, es escuchar. Imagínate tú ser asesor en Adulting, que tienes 8 horas al día, estar escuchando esas 8 horas, Sí, que los 5 problemas son personas durísimos. que dicen, no tengo para pagar esto, tengo que pagar el trasplante de mi hijo y no tengo para pagar un trasplante, me acabo de quedar viuda, ¿no? O sea, cómo mantengo a mis papás, me acaban de despedir, y todo eso se deposita en ti, ¿no? Y las otras 2 horas tal vez sí son alguien de que, ok, tengo dinero para invertir, qué emocionante, ¿no? Es muy desgastante, yo lo viví. O sea, como yo al ser la primera asesora y que atendía, yo a los 6 meses dije, esto no creo que sea un lugar para mí, porque o termino dándoles todo yo mi dinero y yo termino ya pobre y nadie ayudó a nada, o me hago completamente inmune y no tampoco quiero ser esa persona. Entonces es obligatorio ir a terapia cada 15 días. No tienes nada que hablar, no me importa. Ve y solo quédate ahí y platica. Esos En algún días, momento, ajá, esos días que no tienes nada que hablar son las terapias más duras, o por lo menos han sido así para mí, de que llego y no hay nada, y de repente te encuentras con algo que no habías querido ver más bien. sí, no, o sea, eso me ha permitido navegar con una sanidad muchísimo más importante. Y todo el año pasado fui súper constante en mi terapia y sí hay una diferencia Sí. 100%. Yo estoy 100% de acuerdo contigo. Ahora, hablando de estos mismos soft skills y siguiendo por esta línea, tú trabajaste en una empresa de aviones privados Ujú. y obviamente esto te hace ver realidades diferentes y yo sé que eso fue parte de una inspiración para ti. ¿Qué tanto, o sea, qué tanto crees que el hecho de que veas realidades diferentes y que veas otras formas de vida, otros estilos de vida, hace que tú creas que eso es posible y que por ende literalmente sea más fácil alcanzarlo? La representación es el 50% de poder lograr muchas cosas. Y hay un estudio, hay una doctora que tiene un PhD que se llama Kathleen, y ella hizo el estudio de todas las personas en una oficina. Están personas en sus laptops, en sus wallpaper, y les pusieron imágenes de dinero, ¿ok? Y en la otra mitad de la oficina tenían el mar, naturaleza, ¿ok? Cosas agradables. Las personas que constantemente estuvieron viendo dinero tuvieron un mejor desempeño, ahorraron más dinero, totalmente financieramente su vida incrementaba sin ningún factor distinto. Todos ganaban lo mismo, estaba estudiando en eso. La mente
sí siente un recordatorio constante. Y ojo, no tiene nada que ver con que solo lo vas a manifestar. Pon aquí un billetito y lo vas a ver y lo vas a lograr. No, Por supuesto. pero claro que sí ayuda. Y mira que yo soy súper escéptica en esas cosas, ¿eh? O sea, yo ese estudio, ahorita que tuvimos en el evento en vivo, ya lo había visto, pero no había leído todo el estudio. Y yo de que, no sé, hay algo en lo que digo, no mamen. O sea, como que eso no. Pero, por una parte, siento que ayuda y creo que a mí, en cuestión de lo que es posible, sí abrió una puerta. Y luego viene la otra chamba, que es el 50%, en donde yo creo que hay dos personalidades y que yo las viví muy de cerca, que era uno. Puedes añorar, puedes inspirarte, puedes decir, no mames que esto es posible, no sabía que había este nivel de dinero en el mundo, porque atendemos al 1% de la población mundial, ¿no? O sea, es muy específico. O dos, vivir frustrada en todo lo que yo no tengo y ellos sí tienen, ¿no? Y en este enojo y en este rencor. Y pasé por ambas etapas. Sin serlo muy obvio, ahora lo pienso así, pero en ese momento era como, no, pues claro, si quién sabe para qué hicieron para tener todo este dinero, no, pues así yo también, ¿no? No, pues está poca madre ser millonaria a los 30 y seguro así como empresaria, pues todo te lo dieron sus papás, ¿no? Y yo los desacreditaba por completo. Yo ni siquiera conocía a esa gente. O sea, no sabía si sí o si no. Hoy lo veo completamente distinta y creo que las personas tengo la capacidad de evaluarlas por lo que son. Si empezaste en el piso 12 y no en el lobby, qué espectacular. Para llegar al penthouse, espectacular. Qué bueno. Yo en tu caso haría exactamente lo mismo. Todos en nuestro caso. Y también existe la gente que empieza desde mucho más arriba y no hace ni madres de su vida, ¿no? Entonces, sí siento que totalmente ayuda, pero creo que tienes que conocerte también y tener una muy buena autorregulación para ver si eso te va a inspirar o vas a vivir frustrado en todo lo que nunca va a ser para ti, ¿no? La creencia de que nunca vas a poder hacer algo distinto a tu familia es también muy real, ¿no? Y muy validada, porque estadísticamente ese es correcto. Nunca vas a poder hacer algo distinto a tu familia, ¿no? Aquí es cuando decides que el nunca no se te aplica a ti, en donde sí es muy poco probable, eso sí es una realidad, pero eso quiere decir Que tienes que chambearle que un chingo. existe algo. No, y que tienes que chambearle, ¿no? Oye, ¿qué es para ti el dinero? El dinero es toda la libertad que de alguna forma yo perdí a los 17 al ser mamá. Y no tiene que ver con que odie ser mamá ni nada, pues simplemente creo que es evidente que muchas mujeres que son madres pierdes independencia, pierdes cierta libertad, ¿no? No vas a irte, ay, Claro. dejas el... No, eso es, seas la mejor madre, lo disfrutes o no lo disfrutes, es un hecho que tienes dependientes, ¿no? Se llaman así. Al haber tenido muy breve la posibilidad, porque pasas de estar en casa de tus papás, ¿no? De yo estar siendo mantenida por casa de mis papás, por lo tanto, mis papás decidían qué escuela ibas, etc., a yo ser mamá, no hubo nunca un lapso en donde yo viviera bueno, pues a la chingada. ¿Qué tal que yo quiero ser hippie y vivir abajo de un puente y dedicarme a hacer obras de teatro, ¿no? O quiero irme un año a meserear a otro país a ver cómo vivo. Esas ideas locas, yo nunca, y yo creo que hasta la fecha, porque siempre tendré hijos y siempre sentiré que quiero estar cerca de ellos, no importa qué edad tengan, yo no la tuve. No fue mi realidad. El dinero me pudo como venir a enseñar para que poder comprar esas cosas que no me alcanzaron en su momento dentro de mi contexto, ¿no? Entonces, ok, tal vez no te vas a ir tú a vivir, qué ojo, ni quería, pero si yo hubiera querido ir a vivirme a otro país un año, no sé qué, tal vez hoy el dinero me permite el decir, bueno, pues nos vamos los 4, 2 meses a viajar en familia por el mundo a vivir esa experiencia. Hoy el dinero para mí sí es 100% libertad de a qué le digo que no, que me importa un chingo más de lo que le digo que sí. O sea, yo sí creo que estamos definidos por lo que decimos que no, más que por lo que decimos que sí. Me da la libertad de con quién trabajo, me da la libertad de hasta cómo me voy a vestir. Cuando tú entras a trabajar en una empresa, en un lugar sumamente conservador, en un ambiente sumamente denso,
yo tenía que vestirme a los 18 años para representar a una señora de 40 años. E hice eso por 12 años de mi vida. Imagínate, yo el fin de semana me podía vestir ya así como de que, por fin, jeans y tenis, ¿no? A mis 20, a mis 19 años, a mis 23. Yo no tengo una personalidad hasta mucho tiempo después. El haber perdido varias cosas de eso que eran vitales a los 20, hoy me permite que el dinero me diga, ok, pues quiero hacer esto, quiero vestirme así, quiero pararme en las mesas en las que no quiero estar, ¿no? Entonces, Qué paz. 100% libertad. ¿Y crees que tienes una relación con el dinero distinta hoy que hace 10 años? Creo que hace 10 años todos tenemos una relación, incluso ser indiferentes Sí, es una parte relación. de cómo lo marcabas. Y para mí era no vivía pensando que el dinero no pensaba en el dinero muchas veces al día. Más bien yo no le ponía atención al dinero. Y yo creía que era reckless, ¿no? O sea, era completamente irresponsable al respecto, porque yo pensaba, en un acto súper optimista de mi parte, que en algún momento algo iba a pasar y se iba a solucionar. No sé qué, y aparte no sé de dónde lo saqué, porque no es como que en mi familia exista eso, ¿no? Entonces, la relación sí ha cambiado muchísimo. El nivel de importancia que le doy hoy, desde un lugar de preservación de mi bienestar, de lo que me da, es mucho más amorosa, diría, que lo que tenía antes. Antes no lo pelaba y hasta era un acto de descuido personal a pues, quién sabe qué va a hacer, quién sabe qué me va a salvar, ¿no? Pero hoy es completamente diferente y creo que hemos pasado por 3 etapas. Uno, no me importaba. 2, a obsesionarme de lo mucho que lo necesitaba por la consecuencia de haberlo perdido de esta forma. Y hoy me parece que es la más sana, en donde también estoy en un lugar mucho más cómodo para decir, ok, ya se llegó al lugar donde queríamos llegar. A partir de aquí es mero gozo responsable, ¿no? Y siento que sí. Eso es algo que te quiero preguntar, como tú ya llegaste y se te mueve la portería del lugar o ya llegaste. Es muy chistoso porque el año pasado con mi psicóloga me costó mucho trabajo, hubo muchas sesiones. Yo siempre me he identificado como una mujer súper ambiciosa. Esa palabra me la han dicho y me ha costado para bien y para mal el adjetivo. Y entonces yo crecí sabiendo que soy muy ambiciosa, ¿no? El mundo me lo decía y sí. Y hace unos años descubrí que no soy tan ambiciosa en ese sentido como yo pensaba. Y yo le decía a mi psicóloga, es que yo pensé que cuando llegara a esta cantidad de dinero, iba después a querer más, iba a querer trabajar más, me iba a preocupar por seguir ganando más. Y sentí todo lo contrario. Estoy agotada. Le dije como, está bien, si no llegamos a la siguiente meta, no tengo que vender más cada año. De hecho, that's okay si no vendemos más. O sea, yo ya estoy bien. Le dije, y eso me hace desconfigurar en todo lo que soy. ¿Acaso no soy tan ambiciosa como pensé? ¿Debería querer más? ¿Estoy ya siendo floja? Y luego mi psicóloga me dijo, no, es la primera vez en 38 años que no tienes que sobrevivir. Estás descansando. El cerebro se agotó. Ya te llevó aquí. No te va a llevar más lejos. No tiene cómo llevarte más lejos. Si después tú decides descansar, ¿no? Y pensar y asimilar y no quieres ponerte en ese momento de seguir constantemente en supervivencia, pues qué bueno, tal vez habrá otras cosas, ¿no? Que te motiven a eso. Pero hoy ya no es el dinero, es más la diversión y el año pasado fue muy estresante para mí porque el antepasado, sobre todo, hubo cero motivación para hacer cosas en la empresa. O sea, como que decía, pues voy a trabajar porque siempre he sido muy responsable, pero que yo quiera, apenas, y yo creo que sí, era un acto de dejarlo ir, en donde no, yo ya llegué a este número y está bien. Yo no estoy soñando con una isla privada y 37 jets. Y yo me sentía mal porque con todos los hombres con los que crecí, era nunca suficiente, ¿no? Yo les preguntaba como, ¿cuál es la cantidad de dinero que así serías ya? Dejo de trabajar. Y decían 1,000 millones de pesos. Decían arriba de 600 millones de pesos. Y decía como, no, primero me muero, vuelvo a nacer y otras 7 vidas para alcanzarlo, ¿no? Y yo sentía que a eso tenía que llegar.
No, a mí no. Hay un punto en donde sí creo que oficialmente no hace la diferencia. Sí, yo también creo. Quiero saber una cosa que me genera nada más duda. ¿Hiciste alguna regla para llegar a ese número? O sea, la del Sí. 4% o la del 10%. ¿cuál fue? Hice, que es parte de lo que hoy hacemos en Adulting, que se llama vivir de mis rendimientos básicamente, Ujú. pero hicimos una innovación que primero hace 15 años, como 13 años, yo hice el cálculo de lo que necesitaba para vivir y siempre quería ganar 100,000 pesos al mes contando la inflación. Ujú. Y entonces ese número es el que yo llegué a los 38 años. Y después le metimos ya algo más actualizado de, ok, pero ahora con esta vida que tú tienes, más la inflación, ¿cuánto es lo que necesitarías para vivir? Entonces como que, y ya, fue una cantidad mucho más, Verá. no mucho más grande, pero pues ya se logró, ¿no? O Sí, sea, al es similar principio- a la del 10% del 4%, que son las reglas que hacen como el 10%, creo que es bastante optimista. Digo, ahí tú eres más regla Ajá. del número que yo, pero mucha gente la hace con el 10%, ¿no? Para saber que tienen que tener ese 10% en el año. O sea, que el rendimiento de su lana va a dar el 10% Exacto. en un año. Y con Y eso, entonces con esto vives. Pero bueno, ahorita el mundo está tan así que ya hay gente que está haciendo el número con el 4% para blindar temas. mayas fluctuaciones. Exacto. Sí. Y también, ¿sabes qué? No, yo lo reconfiguré porque tiene mucho que ver en dónde inviertes. Y eso ha sido sumamente distinto. Hace 15 años que yo empecé a invertir, bueno, como 13 años que yo invertí, ya estoy hablando de algo más agresivo, a lo que ya gano hoy. Y eso me permitió generar muchísimo más wealth en poco tiempo. Claro. Sigo siendo yo súper conservadora, o sea, Eso te iba a preguntar, ¿cuál es tu perfil de inversionista? El personal. bueno, conservadora para gastar. Soy agresiva, o sea, En inversión. en inversión, a partir de los 35 años hasta los 42 voy a ser full agresiva, de que denso. Me caché yo misma siendo más conservadora de lo que yo pensé, porque yo siempre digo que soy agresiva, y cuando ya fui al papel dije, ¿qué padre, Liliana? ¿Qué nada más andas diciendo? Y entonces dije, no, otra vez tengo yo, pero es complicado ser tu propia asesora, Claro. ¿no? O sea, porque... Y no usas a alguien de Sí, claro, es mi lo que iba Hero a decir, Advisor. porque siento que, a ver, yo pienso en la parte de ceguera de taller, Obvio. y no solo ceguera de taller, porque aquí yo creo que también es el vicio de que ya es tu lana y tu objetividad o sea, sí se Claro. mueve cuando es tuyo. Entonces yo siento que es como un poco terapia, ¿no? Yo luego escucho a gente decir, yo solito me arreglo, me acomodo mis pensamientos, y es como, no, güey, da terapia. Claro. Entonces, O sea, justo el año pasado le dije a mi Hero Advisor de que tienes que venir acá, a mi casa, y tienes que ver lo que hice y validarlo, y ya fue como de que, no, o sea, me dijo de que está siendo demasiado negativa, también relájate, o sea, y le dije, claro, ¿qué estoy demostrando ahí? No estoy siendo asesora financiera, estoy siendo Liliana desde sus miedos que ha vivido antes. claro. Y ya fue de que, no, lo arreglamos, y yo, ok, está bien, pero sí, 100%, yo lo hago y por luego pido que lo validen y siempre lo ajustan a hacer algo, pero sí, agresiva. Y también me doy mucho, fíjate que yo pensé que yo iba a ser la persona que cuando ganara mucho dinero, sí iba a terminar gastándolo todo de que, güey, mal. Y no, me doy cuenta que no, o sea, no soy ¿Eres ese güey. conservadora en shopping, digamos? Fíjate que bastante, o sea, entre más Porque yo gano, sé que te encanta me encanta. te encanta la moda y lo haces cabrón. Me encanta, em, pero he llegado a un muy buen compromising de, este es tu budget, si quiero que sea un gran budget, claro que voy a generar grandes inversiones. Y es así como... Hay un yo- compromiso y un orden. Creo que no es tanto de cuánto gastas, es que exista un orden y como un presupuesto, o por lo menos un límite o un un límite. rango donde te puedas mover. Tienes que tener un límite y de eso sí he sido como, a ver, está muy buen el assessment de lo que necesito, que eso es lo que yo digo mucho. Si un presupuesto constantemente no te sirve, está mal hecho el presupuesto. Este presupuesto es muy realista, está hecho perfectamente, cumple con todas las reglas financieras y cumple con mi satisfacción emocional personal. Me hace sentir bien. Y de eso no hay forma. Cosa que antes me costaba muchísimo trabajo, digo, lo que me llevó a que todo fue un cagadero, ¿no? Pero hoy ya ahorro yo el 76% de lo que gano y ha ido subiendo al 50, al 60. O sea, si gano más, voy a ahorrar más y no se va al shopping. Eso no se modifica en los últimos 5 años. O sea, a diferencia de yo sí veo bastantes amigos que empiezan a ganar un chingo de dinero y ya es como muy rápido, pero muy rápido. O sea, Mariel, de que no Si sé, te das cuenta. club de golf,
ya compraron un paquete de horas de vuelo y yo de que, ¿cómo sabes que esto es sustentable? Es el primer mes que lo ganas. No lo sé, no. Qué miedo. Sí, pero es que, o sea, yo siempre digo que tener dinero es un arte y creo que me encanta porque los números, la lana, las finanzas tienen mucho que ver con psicología. También luego ahí empiezas a cubrir unas cuestiones emocionales que se tienen que tratar en terapia y no con la tarjeta de crédito, Ajá. ¿no? O sea, pero eso es, por eso me encanta que creo que lo tienes muy entendido porque la prestación, por ejemplo, de tu gente tiene todo el sentido del mundo, porque es que necesitas acomodar tu vida emocional porque es una consecuencia de en qué gastas. ¿Estás de acuerdo? Están muy cañones. Y hablando de estas cuestiones, este link emocional con la parte financiera de negocios y demás, me encantaría que me contaras qué tan importante es para ti tu círculo cercano, tu gente. ¿Te, te importa que sean personas como money driven o como business wise driven o que sean personas que te inspiren a nivel de negocios? ¿Tienes de todo? Eh, como, un poco cómo es eso, porque, a ver, el entorno shapea mucho de quién somos y creo que tú eres una persona, como dije, muy congruente en todos los sentidos y creo que tienes esta libertad de escoger y creo que eres, como dices, tienes muy buen ojo con la gente. ¿En qué te fijas para los amigos? Para mí no es negociable tener a gente a mi alrededor que no admire. Y cometí ese error previamente antes. De hecho, hace muchos años, hace como, ¿qué será? 9, 10 años o más, casi 10 años, yo perdí a mi círculo de amigas más cercano, con el que yo crecí desde los 12. Y hoy entiendo por qué ese círculo no está aquí, porque no cabrían en ningún lugar de mi vida hoy. No tendríamos nada de qué platicar, no tendría nada que admirar. Para mí, en mi entorno, Sí, lo ¿no? que para ti es para importante. lo que para mí es importante. Le sufrí tanto ese duelo y después me costó mucho trabajo el decir, es que todo tiene sentido. Y a partir de esa pérdida me volví muchísimo más quisquillosa y muchísimo más, sí, el ser más asertiva en quién iba a tener a mi alrededor. Y también aprendí algo bien importante, yo puedo escoger, no me tienen que escoger de amiga. Me encanta. Y eso me pasaba antes, de que, Lili, no sé qué. Y de repente, en los últimos 10 años, 8 años, mucha gente, bendito Dios, yo creo que dicen, esta vieja es cagada, como que me piden ser mi amiga. Y eso, el decir, no tengo que decir que sí a todo. Y hoy también pasé por ese proceso en donde yo quiero que mis relaciones de negocios, hay algunas que son transaccionales, y está bien, y así deben ser. Pero hay otras que sí quiero que sean vínculos. Y esos vínculos tiene que estar el factor admiración, no necesariamente de negocios. Creo que yo de alguna forma me acostumbré a ser la pionera en mi círculo en hacer cosas de adultas, ¿no? Digo, obviamente todas mis amigas ya son súper adultas, así, pero prefiero que pues si yo era la única trabajando, yo a los 18 años ya sabía lo que era ir al IMSS y con tu hoja rosa, cosa que eso ya no existe ahorita, ¿no? O sea, pero tenía esas cosas raras de que, y ellas estaban en la universidad, ¿no? Entonces, de alguna forma, yo ocupé el lugar de mamá en más adulto en mi círculo social, pero hoy 100% tengo que admirar algo en una cualidad, y fíjate que en su mayoría son cualidades de las cuales yo quiero aprender a ser así. Eso es de lo que más me rodeo, ¿no? O sea, como tengo una amiga en específico que genuinamente es positiva, pero hay mucha fortaleza en su positivismo sin que termine siendo tóxico o irreal. Y la tengo muy cerca porque quiero que se me contagie algo de eso. Quiero constantemente, es como un poco de esperanza en tu vida, ¿no? Antes, muchísimos años atrás, yo sentía mucha envidia de la gente así. Y he podido el transformar el que no tengo que seguir compitiendo. Puedo incluso rodearme de estas personas, aprender de estas personas y amar completamente a estas personas y rodearme del beneficio de eso. Y hay un acto de transferencia en esos vínculos que yo sí he aprendido. Cuando constantemente las personas con las que te rodeas son buenas, tú terminas siendo buena, porque se ve mal
hasta incluso si superficialmente tú quieres ser una culera, eso es algo interesante, ¿no? Me El encanta. segundo no negociable es que para mi vínculo social tenemos que hablar de proyectos y no de personas. O sea, eso ya lo hice un chingo de tiempo. Y ojo, a ver, no es como claro de que una cosa quiero mencionar, que yo amo hablar de la farándula, entonces por supuesto que hablo bastante tiempo de mi vida acerca de las Kardashians y lo que está pasando en Hollywood y me divierte. Cuando vamos a hablar de la vida real, quiero hablar de lo que la gente está haciendo en sí mismo de ellos y no de otras personas. Eso 100%. Y la tercera, que es un no negociable, es lo mucho que me importa que alguien se interese en escucharte. No sé si a ti te pasa, pero yo constantemente soy más observadora en ver cuando alguien llega a un lugar que no pregunta nada de la otra persona. O de nadie, ¿eh? Que llegan y solo hablan de ellos y solo hablan de ellos. Eso para mí, puta, cómo me caga ya. O sea, no lo soporto. O sea, mi vínculo tiene que cumplir con esas 3 cosas para que yo oficialmente pueda decir sí. Y yo como buen Escorpio soy sumamente leal. Y si yo digo que voy a ser tu amiga, voy a ser tu amiga. Siempre, para buenas, para malas, y voy a desempeñar la mejor labor. Yo creo que de todos los roles que tengo en mi vida, de mamá, de esposa, de jefa, el de amiga es el que mejor hago, por mucho, Me ¿no? encanta. Y ojalá los otros también algún día. No, yo te digo que para mí si eres una mujer muy congruente y doy fe y legalidad de lo que estás diciendo. Antes de seguir, suscríbete a Mesa Directiva. Este es un espacio para mujeres que lideran y construyen. Tu suscripción es tu compromiso y nuestro es seguir elevando el valor de este contenido. Me encantaría que me dijeras un privilegio que hoy te das cuenta que tienes, que a lo mejor no sea tan obvio y que antes dabas por hecho o ni siquiera lograbas ver. ¿Y que antes también tenía? Puede ser que lo tengas ahora y que antes no tenías. Pero que hoy como que veas como a conciencia y digas, o sea, que agradezcas. Tener una casa. O sea, tener un techo. O sea, no sé por qué en los últimos años sí es un acto muy latente de gratitud el decir qué bueno que nos sentimos en un lugar seguro. No sé si tiene que ver con las noticias, no sé si tiene que ver en donde yo me siento como mujer muy amenazada en el contexto, en el país en el que estamos. Y me imagino, o sea, pienso muchas veces todo el tiempo. Sí, escenarios catastróficos. Escenarios catastróficos. Digo, como de estar muy cabrón, llegar a un lugar en donde te sientas amenazada por tu padrastro, o por tu papá, o por tus hermanos, o donde estés en una casa en donde te golpeen, pero también la infraestructura, ¿sabes? Como que es hoy en día, sí lo pienso muchas veces en la mañana desde hace muchos años. O sea, está raro porque, y lo he hablado en terapia, porque siento que hasta me da el bajón de repente, o sea, como que quiero ser de que agradecida, pero también digo, qué cabrón lo que afuera no está, ¿no? Sí. Y como tener 2 hijos y que permitir que lleguen a un lugar donde sí estamos seguros, eso es algo que nunca, irónicamente, no es que antes no lo tuviera. Siempre me he sentido muy segura en todas las casas y he tenido siempre donde vivir. Claro, las colonias sí eran inseguras y me da miedo, ¿no? Hace poquito le decía a mi esposo, cuando nació mi primer hijo, yo durante un año yo no salí con él sola, porque yo, imagínate, si ahorita me veo chiquita, pues me veía más chiquita y me daba miedo, ¿no? O sea, eso es algo que sí lo agradezco mucho y lo valoro mucho. Oye, ahorita que hablas del tema de casa, me voy a regresar un poco al tema financiero, pero ¿compraste casa? Compré casa. Ok, porque hay una corriente hoy, nueva, de no comprar casa, ¿no? De tener casa rentada. ¿Qué opinas de eso? Opino muy bien. Yo compré esta casa meramente porque fue un muy buen negocio. O sea, haz cuenta, yo antes, es más, nosotros estábamos buscando para rentar. En Ciudad de México y en general en las metrópolis, tú vas a obtener muchísimo más calidad de vida rentando que comprando. Es decir, si tú compras ese departamento en donde estás rentando, probablemente la hipoteca sea 3 veces más que lo que podrías pagar de renta. Entonces, eso ha marginado completamente. Hay una crisis severa en México de real estate, en donde te pueden prestar máximo 2.800.000, ¿no? En un Infonavit, por ejemplo, pero tu trabajo está en un lugar, en una metro, o tú en Reforma. Sí, pero para vivir en Reforma tendrías que comprar algo de 6 millones. Entonces, ni tu sueldo te alcanza porque tendrías que pagar 60,000 pesos, el sueldo promedio es de 13,000.
Por donde le hagas la matemática, no pinches da nunca. Tienes que vivir a 2 horas de donde trabajas. Y eso ha permitido que bueno, no ha permitido, pero eso ha hecho que el mundo de las rentas se vuelva 1000 veces más interesante. Entonces, yo estoy a favor de tener una mejor calidad. O sea, si yo tengo un cliente en donde va a rentar, va a vivir en un lugar mejor y aparte le va a poder dar para invertir en otras cosas, adelante. Prefiero eso que un cliente que tenga casa propia, que tenga dónde caerse muerto, que es muy de mamás, de que, ¿dónde tengo? O sea, a costa de vivir estresado por una hipoteca que no puede pagar y que no puede ni respirar porque no hay para eso. Yo encontré este departamento porque queríamos rentar, ya se había rentado y fue un acto de, pues es que solo se está vendiendo el de abajo, pero pues es venta. Y yo nada más por capricho dije, bueno, enséñamelo. Y era una casa que estaba en una situación peculiar que le surgía venderlo. Y costaba 23% menos de lo que estaban vendiendo de arriba. O sea, yo al comprarlo ya había ganado eso. Wow. Si no hubiera costado eso, ni de pedo yo lo hubiera comprado. Yo me acuerdo que yo acabo de comprar Sí. hace 2 años y te Ujú. escribí, o sea, ¿quién creen que escribí? Obviamente que ayúdame. Voy a pedir una hipoteca. Ujú. ¿Qué hago? Y nada más me acuerdo que me dijiste como, güey, tenemos que revisar esto bien. Ya, yo así de que casi que respóndeme ahorita el WhatsApp en audio, ya sabes. Y nada, me puso que tienes que pagar esta hipoteca antes de 3 años, de que fast forward, ¿no? Y yo, ok. Entonces, esa fue mi matemática con la que me fui al banco. Y me acuerdo que ya llevo año y medio de la hipoteca. Y justo ahorita que estaba revisando mis números, me acordé de ti y dije, no mames, yo en año y medio acabo de pagar este pinche departamento porque no voy a permitir que me cueste más caro. Y a mí me pasó muy similar a ti. Ajá. Yo el departamento que encontré Ajá. tenía un 30%, estaba 30% abajo. De hecho, el valor catastral, cuando Ajá. estaba superior a lo que me lo estaban vendiendo. O sea, fue una gran compra. Sí. Yo justamente o sea, yo me construí mi casa en Tehuacán Ajá. porque todavía en ese momento pues, tenía 24 años y seguía como un poco con la mentalidad de, güey, ten donde quedarte muerta. Y sí, para mí era importante. Ahí Sesen ya estaba siendo muy rentable, entonces pues fue un buen momento para poderme hacer la casa. Y de repente cuando me vine a México dije, güey, o sea, me hice una casa y estoy rentando en México y entonces, y dije, pues, a vender la casa, ¿no? Y entonces, bueno, pensé que no la iba a vender nunca. Sí, vi que la pusiste, bueno, Güey, ya para la pagar, vendí. pues te manda. Entonces, ahora ya voy a poder liquidar, me va a quedar de la hipoteca ya Ajá. una estupidez, Ujú. que la neta me la voy a echar tantito más porque prefiero meterle la lana a los muebles y a otro y Claro. ya lo pago pero sé que ya tengo certeza que sí lo voy a pagar en menos de un año y medio y que mis 3 años, check. Pero quería preguntártelo porque ahorita que dijiste eso como privilegio, dije, mira, o sea, siento que es todo el tiempo como que veo información acerca de no compres, renta, y creo que es bueno como que tengan el hint de sí, a menos que encuentren una muy buena oportunidad. La compra lo que tú tienes que identificar es si quieres comprar casa o quieres invertir en bienes raíces, porque entonces la matemática es distinta. Si tú quieres comprar casa, entonces estamos hablando de algo que el dinero no te puede dar, que es seguridad, certeza, paz mental. Para mí sí era importante. Y eso yo no lo puedo evaluar, ¿no? Claro. O sea, no hay un Excel Sí, que me sí. dé. Te puedo decir y lo vamos a hacer lo mejor posible. Sí, corres el número a ver dónde está Te doy el mejor escenario. Exacto. Si vienes conmigo, vamos a decir, vamos a invertir en real estate, es otro boleto, ¿no? Y las dos son válidas. A veces la gente se siente culpable de que, ay, no debería ser. No, las dos son válidas. Y cada quien su pinche vida. O sea, también, Sí, pero financieramente, todo lo que, o sea, el punto que das, técnicamente, financieramente, es así, Sí. ¿no? Es si la decisión de rentar te va a permitir poder invertir, por siempre rentar, ¿no? Y si encuentras un super deal y las condiciones se alinean, vayan a una asesoría con Liliana para que les pueda decir realmente, ¿no? Con él, porque también los escenarios, o sea, no es lo mismo encontrar una casa en X lugar con, no sé, en X condiciones y entonces a lo mejor te avientas la hipoteca. y hay mucha romantización respecto al ownership de la casa. A mí me pasa todo el tiempo, siempre les digo en las asesorías de inversión que llegan, es la mayoría de lo que llegan, de que no sé si comprar casa o invertir, y cuando les enseñamos cómo se ve su vida invirtiendo, es como,
ahí voy. Y la de la casa, de repente, sí, wow, si quieren, les gusta, les motiva. Y a los 6 meses hay una disminución de interés, ya es como de la pinche casa, ya llegó el predial, no sabía que el mantenimiento, ¿no? Entonces, a lo que nos dedicamos una vez más es que el dinero veas todo lo que pueda hacer por ti. Y lo que te haga feliz también en cuestión de riesgo, ¿no? De emoción, pero lo de la casa es súper emocional y nos pasa todo el tiempo. Sí. Oye, te voy a hacer una pregunta que ya nos saca totalmente de este tema, pero ¿cuántas horas duermes? Súper poquita. Crecí en una familia súper nocturna. Todos mis tíos y mi papá duermen, yo creo que 4 horas. Wow. Digo, no es mal de por eso mi papá murió a los 54 años, o sea, claramente era de que, ¿qué pedo? Si me va bien, 6 horas. Pero yo en la madrugada mi cerebro está listo para todo y me cuesta mucho trabajo. Entonces, por eso compré mi Oura Ring. Ves que te dije que me ayudaste a medir. Sí. Y yo de que, amiga, quiero llegar a las 8 horas. Sí me importa bastante, pero creo que todo lo que tiene que ver con la salud del sueño es súper complicado. O sea, para mí ha sido más fácil pagar tarjetas de crédito, revertir todo lo que sé de dinero, que cambiar hábitos del pinche sueño. O sea, me parece muy complicado, sobre todo porque mi cerebro ya está hecho para pensar de noche. Entonces duermo muy poco. Y aparte las mujeres No, eso sí deberíamos lo dormir tenemos más. que cambiar, güey. No, ya. O sea, de que yo estoy lista de meterme estudios para que por favor alguien Güey, me neta, haga sí. 1000 cosas. Te voy a pasar ahorita unos contactos. ¿Tomas algo en la noche para dormir? No, es que soy muy mala. Soy muy mala para todo. Listo, güey, ahorita te doy uno. Ya sé. Sí, ya sé. En fin, ¿qué es lo que más admiras de ti? Antes decía mi resiliencia. Pero ya no quiero que esas sean la cosa que más admire de mí, porque siento que ya, se acabó. O sea, esa Liliana ya fue. Ya pasé por lo que tenía que pasar. Me costó mucho trabajo en mi vida saber que ya se había acabado la etapa difícil, porque es lo único que yo conozco. Wow. Esta nueva vida es muy nueva, te estoy hablando de muy pocos años. 3 años, tal vez, 2 años, en donde estoy experimentando lo que es no sentir eso. Entonces ya no, o sea, siento que qué padre que fui esa persona. Y creo, me ha costado mucho trabajo irónicamente, pero hoy sí siento que soy muy inteligente. Prefiero cerebralmente, estratégicamente. So, fue una estupidez, pero el año pasado, ¿no? Te digo que fui a mi diplomado, estuve en Harvard, no sé qué. Y para mí fue un verdadero shock ver que estas personas éramos solamente 28% mujeres, la mayoría de hombres. Éramos Yo voy 138. ahorita en marzo. Mira, qué emoción. De todos los países, muchos europeos, mucha gente, etc. Y cuando discutíamos los casos, la mayoría de las veces la persona que ya tenía resuelta cómo lo que se iba a hacer era yo en ese equipo, ¿no? Porque pues hacías como equipos de 8. Y mi amiga Romina le estaba contando de que, güey, sí soy muy inteligente, o sea, como que, y Romina de, no mames, siempre te estoy diciendo, o sea, yo le decía, o sea, sí, pero es distinto cuando estás en el mismo tanque. Sí. Que irte a Harvard y Que ver irte que eres outstanding en... en ese lugar, Sí. con esas personas en otro de muchísimo mayor edad. Yo era la más joven de todo el programa. Fue como, ay, güey, ojo, no quiere decir que no sé nada, solamente creo que tengo muy buena capacidad de aprender muchas cosas y ser estratégica para varias. Para bien y para mal, porque a veces mi cerebro juega en contra, ya no sabe cuándo parar. También eso hay que regularme, ¿no? Pero diría que sí, o sea, como que hoy me siento confidente. Me mama, güey, Sí. me mama. Me mama. Oye, en tu mesa directiva de sueño, ¿a quién sentarías? Ay, está difícil. Sentaría primero a Belinda. Belinda fue cuando yo ya salía de la empresa, ella entró como directora y yo ya yo ya tenía adulting. Entonces yo hubo un momento, no me acuerdo, tal vez 2 años, en donde al mismo tiempo, tal vez 3, hice adulting y yo seguía en la otra empresa. Y yo me había movido a otra área que era ciberseguridad.
Entonces ella entra de directora y fue una gran jefa. De hecho, fue muy refreshing que mi último contacto con el mundo corporativo fue a través de una mujer. Eso te iba a decir. Entonces fue como, ay, gran despedida de algo que no había visto en todos los años en esa empresa, ¿no? Porque solamente yo había sido la única mujer. Entonces, sin duda ella sería, o sea, es una de mis personas a la que yo admiro y me gusta, me parece muy inteligente, ¿no? Es como que ella 100% tendría. Sería, es muy raro, pero me parece que sería un asset 100%. Pero Shonda Rhimes me parece una mujer interesante en todo sentido. Sí, estoy 100% de acuerdo. De hecho, vi una vez ella dando una plática, no sé si es un speech estaba dando, y dice como, a veces soy mala mamá y a veces soy mala empresaria, y está bien, ¿no? Y como que me acuerdo mucho de ver eso como la paz que me dio de saber que, güey, que a veces toca escoger como estar mal en un área de su vida, y es alguien que 100% coincido contigo. Me parece Y genial. aparte, ¿sabes qué? Creo que es una empresaria que sabe muy bien manejar los retos de su condición. O sea, debe haber sido muy difícil ser una mujer negra en un contexto donde vas a ir a dominar el mundo del entretenimiento cuando Sí. todas las productoras son súper old school. O sea, me parece que va a tener Y lo ha gran hecho información. Ha hecho todo un todo imperio bien. de eso, ¿no? Sí. Emma Green, por mucho, me parece que lo que hizo fue cambió el marketing, pero la forma de vender me parece visionario. Siempre está un step ahead. Y eso cada vez me sorprende menos. O sea, creo que hay cada vez menos marcas que logran hacer estar un Un paso paso adelante. adelante. Sí. Tanto que ya es el referente para hacer algo, ¿no? O sea, Sí. como... Y la gente, o sea, ha sabido estar atrás de la cortina, que para mí eso es valiosísimo. Digo, ella no está atrás de la cortina, ¿no? O sea, pero me refiero a versus Sí, no es Kim no la Kardashian, conocen ¿no? a ella, ¿no? Ajá. Y lo ha hecho cabrón y habla del nivel de, para mí, de chingonería que tiene en la cabeza, el saber y el estar ok atrás de la cortina siendo la fucking mente maestra sin llevarse el full credit de muchas de las cosas que sí hace. Sí. Y eso para mí es uno de los skills porque no sé cuál sea tu opinión al respecto, pero yo veo mucho y ahora que he estado dando mentorías de negocio, he visto mucho la necesidad de probar afuera que sí soy una empresaria, que sí estoy trabajando, que vean que... Y esa aceleración, incluso el tema de la marca personal, No. para mí no juega tan a favor muchas veces porque te deslumbran muy rápido y si no has construido bien los cimientos para poder poner el edificio encima y rápido quieres los pisos para que se vea que el edificio es alto, se te cae el edificio encima. Y yo agradezco muchísimo haber vivido en Tehuacán en ese momento porque no tenía ni contactos ni acceso a nada. O sea, yo estaba en una ciudad microscópica, resolviendo las cosas de talacha. No sé si hubiera tenido los contactos que tengo hoy, como la infraestructura que tengo hoy, si no me hubiera mareado el reflector y entonces me hubiera desviado de haber trabajado en las cosas de hueva que no se ven, que no se aplauden, que son las que construyen empresa. Entonces, por eso creo que marca personal, por mucho que creo que es un asset y que por la era también en la que estamos, también considero que es importante, pero creo que si empiezas con marca personal antes de tiempo, puedes super jugar en tu contra. Pero bueno, eso ya es Y que no todo el mundo tiene lo que se necesita para hacerlo bien. Es como aprender. 100%. No siempre tienes que hacerlo. Yo sí creo que hay gente que el liderazgo muchas veces se nace. Puedes aprender skills, Sí. pero no va a ser ahí donde vas a brillar. Y ese es un asset, identificar que no va a ser en el foco. Cada vez hay menos gente que está dispuesta, como tú dices, a tomar ese lugar. Sí. Y la gente que lo toma lo hace por eso tan extraordinariamente bien y uno tiene que rodearse de eso. Y ojo, en esta vida es más importante tener el poder que fama, ¿eh? O sea, 100%. es que me da un poco ya lo mismo, o sea, cuando empiezas a revalorizar. Pero es eso, que, ¿no? es que la parte de la fama deslumbra un chingo. Sí. Y te puede, o sea, te patinas y te partes la madre, ¿eh? Y ya no te paras de ahí. O sea,
yo sí te lo juro que es algo que, digo, obviamente yo en mis mentorías siempre dejo muy abierto a, oye, este es mi punto, te doy los warnings, decides tú, ¿no? O sea, porque luego también no queremos tomar las decisiones y entonces me dijeron que hiciera, Ajá. no, brother. Claro. O sea, y lo mismo te va a pasar a ti Sí. en el tema No, de todo el es tiempo. una consultoría, es Obvio. una mentoría, es tu dinero, güey, ¿no? O sea, Claro. como que tienes que tener una toma de responsabilidad de lo tuyo. Y como que cada vez también menos gente quiere tomar responsabilidad de su vida, de su dinero, de su negocio, de su tiempo, de sus círculos acá, de todo. Entonces, solamente lo dejo ahí como afuera, porque creo que si alguien quiere participar en el mundo de los negocios, tiene que saber que hay cosas que se tienen que hacer atrás de la cortina y que son vitales y que, güey, que aunque quieras hacer marca personal, hay veces que toca estar atrás de la cortina. Punto. Totalmente. Y hay que estar ok en eso también. Totalmente. Ha sido un privilegio tenerte Muchas aquí. gracias. Me encantaría que, para cerrar, nos dijeras algo que quisieras poner sobre la mesa para que se lleven quienes nos ven o nos escuchan y que lo puedan aplicar a su vida. Fíjate que en este momento de mi situación, de todo mi contexto empresarial personal, estoy regresando a sentirme muy motivada por haber recordado lo importante que es saber divertirse en esta vida. O sea, creo que eso es algo que siempre había estado muy presente y la industria me ha alejado un poco de eso porque también nos está permitido ser muy juguetona cuando hablas de finanzas y como cosas Claro. así, en la personalidad no se ve bien, ¿no? O sea, al final van a crear a alguien tal vez más seria, más corporativa. Y he estado recordando que la importancia del juego, del divertirte, de gozar ciertas cosas como antes, de atreverse a hacer eso, sí es lo que te da vida. Y eso es algo que el dinero no puede comprar. 100%. O sea, esa automotivación, no. Aquí es cuando ves los alcances del dinero, ¿no? Como, sí, qué padre. Pero no hay nada como, desde tu contexto, desde tu trabajo, el poder hacerlo. Hubo un momento yo me acuerdo el año antepasado, en donde me sentí abrumada de un poco enseñar lo mismo todo el tiempo. Yo decía que ya, taller 382, no. Y luego fue como, pues, espérate, ¿por qué te gusta hacer esto? Y tuve que regresar no mames, claro que me gusta, no solo me gusta, me mama hacer esto y me divierte hacer esto, ¿no? Y se nota directamente, o sea, es algo que hace un círculo virtuoso, porque se refleja no mames, voy a regresar a hacer otra vez esto, ¿no? A este taller, un taller que antes duraba 2 horas, el de inversiones ahora dura 3 horas, ¿no? Porque me hice de que, no, pues si la masterclass de emprendedores, no sé qué, cosas que fui y que aprendí y que me divierte volver a hacer, y el impacto que eso tiene, sin pensar en, si se va a vender o no. Digo, obviamente siempre hay un KPI, pero ya hay gente que se va a preocupar por eso. Yo puedo preocuparme por otro tipo de libertad creativa al hacer esto y la ejecución. Y sí ha cambiado, ha regresado ligereza en mi vida que hace mucho no tenía. Y que hoy valoro un montón porque somos responsables de casi 600 millones de pesos de personas que invierten en adulting gracias a lo que les enseñamos. Me encanta. Entonces, Amo. el juego es 100% importante. Amo, y yo, o sea, hasta mi equipo se me volteó a ver porque yo justamente esa fue la intención que le puse este mes. O sea, literal el primero de mes escribí, me caché, me fui a Acapulco la semana pasada, el fin pasado con mi mejor amiga, y me senté en el mar y dije, ¿qué estoy haciendo aquí? Me quiero parar y me quiero ir ahorita. Y se volteó Pablo y me dijo, güey, si te das cuenta que ya no te estás divirtiendo con nada, ¿no? Que no disfrutas nada. Y entonces, obviamente ya lo llevé a terapia, ya estoy tomando cartas en el asunto, pero dije, güey, no puedo hacer las cosas en automático. Y sí me caché yo ahorita, así de que esta semana me puse ese objetivo para este mes y esa es mi intención del mes. O sea, como que no me la llevé tan, dije, güey, lo voy a poner en terapia, lo voy a ir acomodando y de momento este mes voy a intencionalmente a divertirme en todo lo que haga, así sea el trámite de hueva, voy a ver cómo lo voy a disfrutar, voy a como que a ponerle un poquito de intencionalidad al tema, porque sí lo puedes modificar. Entonces me resonó así, lo sentí para mí directamente, me encanta.
Me siento muy afortunada de tenerte aquí. No, al De verdad, contrario. muy honrada. Eres alguien a quien quiero, a quien admiro, a quien I look up to, a quien aplaudo. Y es increíble tenerte en esa directiva. Espero que sea la primera de muchas veces que te tengamos aquí. No, muchas Gracias por gracias. venir. Por ser una de mis amigas elegidas también. Quiero, amiga, una ti.